Pablo llegaría a Tesalónica y se iría directamente a la sinagoga como era su costumbre. Recordemos que la argumentación, esta parte es importante, hermanos, la argumentación de Pablo va a ser mucho más intelectual, mucho más argumental. ¿Por qué? Porque Pablo se estaría dirigiendo a personas y gente académica. No era como en otros sitios donde Pablo tenía que haber ajustado su predicación para hablar a otros. Aquí ya está hablando de personas académicas, gente que estudiaba. Entonces empezaba a cambiar su argumentación. Eh, en la sinagoga, él discutió por varios sábados, dice, por varios días de reposo, sobre la escritura. ¿Con quién? Con académicos, con gente que buscaba el conocimiento. Y específicamente, él dio evidencia sobre el sacrificio de Jesús y lo importante que era eso. Dice, Palabra de Dios para Todos, Hechos 17:3, les explicó que las escrituras demostraban que el Cristo tenía que morir y después resucitar. Les decía, este Jesús del que les hablo es el Cristo. No sabemos cuáles fueron sus evidencias, podemos especular sobre esto, podemos especular los textos que utilizó, pero él les dio evidencias y explicaba y argumentaba. Dice versículo 3, les explicó que las escrituras demostraban que el Cristo tenía que morir, después resucitar. Les decía que este Jesús del que les hablo es el Cristo. Algunos creyeron en las evidencias, otros no creyeron en las evidencias y llenos de envidia, pues intentaron linchar a Pablo y a Silas. A propósito, ¿dónde está Timoteo y Lucas? Porque se habla de Pablo y Silas. ¿Se recuerda dónde está Timoteo y Lucas? Ellos, al ser considerados ciudadanos romanos, tenían el aspecto de ciudadanos romanos. ¿Se acuerdan que Pablo y Silas eran negritos? Entonces, porque tenían el aspecto de ciudadanos romanos y realmente sí eran ciudadanos romanos, ellos permanecieron con la iglesia que estaban haciendo en Tesalónica. Solo arrestaron a Pablo y a Silas porque tenían un aspecto bastante interesante. Versículo 5 dice, pero los judíos que no creían sintieron envidia y contrataron en la calle a unos delincuentes que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para lincharlos. No sabemos mucho de Jasón, sabemos solamente que era la casa donde Pablo y Silas estaban hospedando y también Lucas y Timoteo. Y también sería donde la iglesia se iba a formar. Pablo, como era costumbre, iba a las sinagogas, discutían, pero la iglesia cristiana se formaba en casas, y eso lo vimos en varios textos, en casas. Jasón daría su casa para que la iglesia se reuniera en esa casa. Y esta fue la acusación de los que no creyeron en Pablo. Versículo 6 dice, como no lo encontraron, arrastraron a Jasón y a otros creyentes, porque ya se estaba formando la iglesia ahí, dice, otros creyentes, y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Toda la gente gritaba, estos hombres han causado problemas en todo el mundo y ahora han venido a causar problemas aquí. Y se hospedan en la casa de Jasón y todos ellos hacen lo que está en contra de las leyes del emperador, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se enojaron mucho e hicieron que Jasón y los demás creyentes pagaran una multa y los soltaron. ¿Por qué? Porque no había acusación sobre ellos. Pagaron una multa y los soltaron. Algo a notar, hermanos, escuchen esto. Algo a notar. Esto es un pensamiento muy personal. Muy personal. Esto no es doctrina. Que tome lo bueno, deseche lo malo. Esto no es doctrina, esto es un pensamiento muy personal. Los que creyeron prestaban su casa para reunirse con la iglesia. Esto lo vimos con Lidia, lo vimos con el carcelero, lo vimos ahora con Jasón. Los que creyeron prestaban su casa para reunirse con la iglesia. Sabemos hoy que contamos con un templo al cual nosotros nos llegamos y nos reunimos. Pero no sé si usted ha pensado la utilidad de su casa. ¿Cuál es la utilidad de su casa?
Como les dije, esto es un pensamiento muy personal, esto no es doctrina, hermanos. Creo, hermanos, que a veces somos más abiertos a prestar nuestra casa para fiestas que para que se reúna la iglesia. Pero si vamos con hechos, vemos que los que creyeron prestaban su casa para la iglesia. Un pensamiento muy, muy personal, pero eso es lo que me hace pensar la escritura. Continuando, versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, llegan a la ciudad. ¿A dónde se fueron? A la sinagoga, a discutir, a conversar, a dialogar. Paremos un momento para hablar de un aspecto, hermanos, que es sumamente importante que usted conozca, recuerde o tenga en cuenta. Un aspecto muy importante acerca del cristianismo, que a veces nosotros olvidamos y está el texto ahí. Cuando nosotros amamos a Dios, también lo hacemos con nuestra mente. Que dice Mateo 22:37, lo amamos con todo nuestro corazón, alma y mente. ¿Qué mente? Esta mente. Aquí. Es decir, amar a Dios es con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. No sé si lo ha pensado, nuestra mente. Y la santificación que tenemos en primera de Tesalonicenses 5:23 habla de la obra del Espíritu en toda el área de nuestro ser. Es decir, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. La santificación impacta en todas estas áreas. Esto es importante porque nunca la iglesia ha luchado con tantos maestros o falsos maestros, falsas doctrinas, como lo está haciendo hoy. Hoy tenemos demasiadas falsas doctrinas, demasiados falsos maestros. ¿Y saben lo preocupante? Nunca habíamos tenido tantos cristianos desarmados. Nunca. Jamás. Jamás habíamos tenido tantos cristianos que no supieran leer la escritura, que no supieran explicar la escritura. Nunca habíamos tenido tanta información, nunca habíamos tenido tantas Biblias. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chiquitos cuáles eran las Biblias? Reina Valera. ¿Y qué color? Negra. Y el que tenía más plata, café. Y después vino la palabra de Dios para todos. ¿Se acuerdan que había dibujitos, unos dibujitos que a mí no me gustaban, que eran de un material como para regalar? Y fue interesante esa Biblia, pero ¿qué teníamos? Reina Valera y palabra de Dios para todos. Ah, Dios habló hoy. Nada más. Hoy, ¿cuántas Biblias tenemos? Un montón. Tenemos Biblias incluso hechas para verdaderos estudiantes de la escritura. Otras que son más fáciles, otras que son para niños. Nunca habíamos tenido tanta información, pero ahora tenemos tantos cristianos desarmados que no pueden explicar la escritura. Y estamos luchando con falsos maestros, falsas doctrinas, pero los cristianos no pueden explicar la escritura. Es un problema enorme. Entonces, solo un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo. Imagínense que yo tope un texto y les diga, el original dice eso, explíqueme un poquito y usted no sepa explicarlo. Solo imagínense nomás. Nunca habíamos tenido tantos cristianos desarmados que no sepan explicar la escritura. A pesar de que tenemos tanta información. Que un falso maestro o apóstol prospere, también es culpa de los que admiten esas enseñanzas. A veces solo culpamos a ellos. No, él es falso maestro, falsa enseñanza. Pero quienes le apoyan también son culpables. Porque no saben explicar la escritura. No pueden decir, mira, esto es falso. Esto no es acorde a la escritura. Entonces ves, hay iglesias llenas de personas que alaban a estas personas y que no saben explicar la escritura. Y uno podría decir, no, nosotros estamos bien. Pero si alguien viene con una pregunta acerca de la escritura y tú no sabes explicar la escritura, entonces estás desarmado. No puedes explicarlo. Y tienes tanta información. Nunca habíamos tenido tantos llamados cristianos desarmados. Nunca. En la historia nunca habíamos tenido. Ojalá que esto no
no empeore, pero parece que sí. Nunca habíamos tenido tanto. Nunca. Hoy muchos en la iglesia no sabemos cómo responder a situaciones actuales. Entonces optan por un lado o por otro. O son súper legalistas y dicen, no, esto no. O son súper religiosos o son súper amorosos diciendo, no, tenemos que hablar de amor y vamos a soportar a este hermano que cayó en pecado. O somos súper respetuosos, ¿no? Pero menos cristianos. Y optamos por eso, por ser legalistas, por ser religiosos, por ser amorosos, por ser respetuosos, menos cristianos. Debemos recordar, hermanos, que los primeros cristianos morían por no aceptar nada menos que la verdad. Morían. Y al mismo tiempo cuidaban a otros. Eran reconocidos por cuidar a otros. La mejor demostración de amor es presentar la verdad del Evangelio. Pero ¿saben qué? No hay cristianos que presenten la verdad del Evangelio. No hay cristianos que saben explicar la Escritura. Dice Hechos 17:3, les explicó que las Escrituras demostraban que el Cristo tenía que morir y después de resucitar. Les decía, este Jesús del que les hablo es el Cristo. No hay mejor demostración de amor que presentar la verdad del Evangelio. Solo piénselo. Pablo no fue a presentarles a Dios. Ellos ya sabían de Dios. Él les fue a presentar a Cristo, lo que les faltaba. Mi pregunta era, ¿será posible que en un templo o en un lugar de reunión cristiana existan personas que no conozcan a Cristo? La cultura actual ha borrado el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo lo llamamos? No, que te tiene que doler, tienes que sufrir. Y eso no es arrepentimiento. Sigues con las mismas cosas, sigues con la misma vida. Eso no es arrepentimiento. Entonces, la cultura actual ha borrado completamente algo fundamental para la salvación, el arrepentimiento. ¿Y cómo lo ha transformado? No, siéntete mal. Si te sientes mal por el pecado que cometiste, entonces estás bien. Pero borró completamente el verdadero significado del arrepentimiento. Me pregunto, ¿qué pasará? No, ¿qué pensarán los primeros cristianos de nosotros? Aquellos que morían por no aceptar algo menos que la verdad. Que morían diciendo somos cristianos. ¿Qué pensarán ellos de nuestro cristianismo? Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga, que significa estudio y entendimiento, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque es irreprensible. Es otra palabra, hermanos, que hemos quitado de nuestro diccionario cristiano. Irreprensible. El cristiano debe ser irreprensible. Que nadie le esté diciendo nada. Que nadie tenga ninguna acusación sobre esta persona. Irreprensible. Versículo 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra traducción dice, nueva traducción viviente, versículo 16, dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Qué cosas? La Escritura. Nosotros la entendemos porque tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que el hombre espiritual prueba todo a través de la Escritura, lo juzga, tiene la mente de Cristo, conoce la Escritura, entiende la Escritura, puede explicar la Escritura. El hombre espiritual hace eso. En cambio, el que no es espiritual lo ve como extraño, como entendible, como, bueno,
buscaré otra versión, ¿no? Y esto es importante porque el hombre espiritual prueba lo que es puro y verdadero y sabe reconocer lo que es puro y verdadero. Así que tiene que juzgar todo. La palabra de Dios es el criterio para juzgar todo, todo. Y eso es lo que nos hace tener la mente de Cristo. ¿Qué? Estudiar la escritura. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para juzgar todo, todo. Y es precisamente el enfoque que tenía la iglesia de Berea. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la escritura de los hermanos de Berea. Dice Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es interesante, hermanos, que hoy encontramos iglesias que llevan el nombre Berea o iglesias bíblicas bereanas. Si usted encuentra eso, hermanos, hay iglesias bíblicas bereanas o iglesias de Berea. ¿Sí? No hay iglesias que digan, nosotros somos la iglesia de Tesalónica. No hay eso. Hay iglesias bereanas como un enfoque doctrinal, no como nombre, sino como enfoque doctrinal. Como nosotros tenemos pues iglesia bíblica, y ahí está el nombre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos iglesia bíblica, es un enfoque doctrinal. Hay iglesias que son bereanas, ese es un enfoque doctrinal. ¿Qué tenían los de Berea para que lleven el nombre de muchas iglesias hasta el día de hoy? Bueno, primero, la escritura nos dice que ellos eran más nobles que Tesalónica. Dice que en el versículo 11, estos eran más nobles de lo de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran sí. Por eso eran más nobles, porque escudriñaban para ver si era así. La segunda cosa de los de Berea es que ellos recibieron el mensaje con solicitud. No significa que creyeron. Dato ahí. Dice con solicitud. Es como que querían escuchar. Para que lo entiendan, son como aquellas personas que se sientan en la primera fila porque saben que en la primera fila se escucha mejor. Tenían solicitud a escuchar. No se iban al final y decían, no, aquí escuchamos mejor. Y tercero, los bereanos examinaron el mensaje de Pablo a fondo. Los bereanos no solo eran receptivos al evangelio, sino que examinaban, es decir, leían con detenimiento lo que Pablo les estaba diciendo. Y esto lo hacían diariamente. Un comentario bíblico decía que los bereanos examinaban la escritura no porque tenían dudas de Pablo, porque Pablo les daba argumentos, les daba evidencias, que no tenían duda de eso, sino que examinaban la escritura para ver en qué debían cambiar sus vidas. Por eso lo examinaron. Hay un problema en el cristiano de hoy, hermanos, y es que resalta las cosas que nos convienen, pero rechaza los escritos que confrontan su pecado. Hoy tenemos a cristianos que citan todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no saben explicar lo que significa eso. Pero dicen, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el hijo tiene un examen y dice, mamita, no sé el examen, me pasé toda la noche estudiando. Hijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ora. No tengo que tomar esto, tengo que ir a trabajar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y citan cosas que ni siquiera saben explicarlo. Pero no citan frases como esto. El fornicario, el adúltero, los ladrones, los avaros no heredarán el reino de Dios. Y es impresionante, hermanos, porque no importa cuán
enamorado o enamorada estés, el fornicario, el adúltero, no heredarán el reino de Dios. Pero citas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú omites estos textos tan tristes, ¿no? El fornicario, el adúltero, los ladrones, los avaros, no heredarán el reino de Dios. Y otra vez, no importa cuán enamorado estés, fornicario, adúltero, no vas a heredar el reino de Dios. Versículo 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Ahora, note un detalle sumamente importante. Los bereanos no escudriñaban las escrituras 1 hora a los domingos. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. Y yo me preguntaba, ¿acaso ellos no tenían trabajo? ¿No tenían familia? ¿No tenían obligaciones? ¿No tenían necesidades? La respuesta es sí, sí lo tenían. Y aún así escudriñaban la escritura todos los días. Y yo creo, hermanos, que no omitían los textos que confrontaban su pecado, más bien los buscaban. Note otra cosa, no dice que el rabino, maestro, sacerdote, pastor, como lo quiera llamar, estaba con ellos o les daba escudriñando la escritura. Cada uno de ellos escudriñaba la escritura. ¿Qué es escudriñar? Rebuscar, profundizar. Leían, pero y sabían la escritura. No estaba el pastor para ver si cada uno de ustedes escudriña la escritura. No estaba ahí. Cada uno de ellos escudriñaba la escritura. Al punto de que si alguien les dijera, pero aquí dice esto y aquí dice otra cosa, posiblemente ellos pudieran dar una respuesta. ¿Por qué? Porque escudriñaban la escritura. Y en el momento de hablar, no se basaban en, yo lo puedo, Cristo que me fortalece, sino los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los hechiceros, los avaros, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué hizo que los bereanos fueran tan especiales? Primero, las escrituras nos dicen que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos recibieron el mensaje con solicitud y examinaban el mensaje a fondo, pero hacían algo más. Los bereanos examinaban objetivamente lo que el predicador, en este caso Pablo, les decía. Dice el versículo 11, la parte B, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Noten que a los bereanos no les importó que Pablo fuera el mejor graduado de la escuela de Gamaliel o del seminario del que salí. El mejor graduado. No le importaba eso, no le importaba los títulos, no le importaba que Pablo tuviera el poder de hacer señales y milagros. No le importaba que Pablo hablaba como el mejor abogado del mundo. No les importaba que tuviera tanto conocimiento que podía debatir con cualquier persona. A ellos no les importaba eso. A los bereanos les importó que lo que estaba diciendo fuera la verdad. Eso era importante para ellos. Y a mí me parece esta actitud maravillosa. Los bereanos juzgaban a Pablo a la luz de la escritura. Y esto es importante porque el mensaje del evangelio es sumamente radical. Sí, el mensaje del evangelio es sumamente radical. Lo que se dice del evangelio es sumamente radical. No puedes hacer esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque es pecado y eso es una transgresión contra Dios. No puedes hacerlo. No, es que. No puedes hacerlo. El mensaje del evangelio es sumamente radical. Los cristianos somos sumamente radicales. Es no, no. Y se acabó. Pero más allá de eso, les interesaba que el mensaje fuera sustentado con el Antiguo Testamento.
Lo que habla del cuidado que ellos tenían de la sana doctrina. Los bereanos cuidaban la sana doctrina. Los bereanos eran fieles defensores de la sana doctrina. Y esto es consecuencia de entender que la escritura es la palabra de Dios. Cuando tú entiendes que la escritura es la palabra de Dios, entiendes que desobedecer o ignorar la escritura es ignorar a Dios. Y el que ignora a Dios no heredará el reino de Dios. Si tú ignoras la escritura y lo que dice la escritura de tu vida, entonces estás ignorando a Dios. No importa cuánto ores, no importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuántas excusas pongas, ignorar la escritura es ignorar a Dios. Ten en mente que discutir contra lo que dice la palabra, dicen, no, es que esto fue en otra época, tal vez sea otra traducción. Discutir contra lo que dice la palabra es discutir contra Dios. Y punto. Y por eso, antes de emitir algún veredicto, los bereanos se aseguraban de lo que, sí, de lo que estaba diciendo Pablo, si era verdadero, si se podía sustentar con el Antiguo Testamento. Y por eso escudriñaban. No estaban juzgando al predicador, estaban teniendo cuidado de no ir contra Dios. Eso hacían los bereanos. Y continúa el texto, versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Yo pensaba, hay que ser bien rencoroso para irte a otra ciudad a armar pelea. Versículo 14. Entonces los hermanos inmediatamente, ¿qué hermanos? Los de Berea. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible, se fueron. Otra vez notamos el precio del evangelio. ¿Cuál es el precio del evangelio? Persecución. Pero también vemos el cuidado y el actuar de los hermanos de la iglesia. Algo inmediato, porque no pasó ahí 3 años, 2 años. Algo inmediato. Y eso también lo pensaba, hermanos. A veces el ministerio suele ser bastante solitario. A la gente no le gusta escuchar que te digan fornicario, adúltero. No les gusta. Chismoso, chismosa, pecador. No les gusta. Y a veces el ministerio es bastante solitario, pero siempre hay un hito por ahí que te alienta. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. Seguía siendo perseguido, pero los hermanos lo cuidaron y le enviaron. Quiero compartir con usted 3 cosas que yo mismo aprendí escuchando a otros predicadores sobre el texto y al examinar la historia de Berea. 3 cosas. Primero, la doctrina no es un montón de conceptos que se debe estudiar. La doctrina es la verdad aplicada todos los días de nuestra vida. Si bien nosotros tenemos el privilegio de contar pues, con una clase dominical para adultos, donde se va a impartir también doctrina y algunos conceptos que deberían estudiar, pero la doctrina no es estudiar esos conceptos, es aplicar esos conceptos. Esta es la sana doctrina. Un pastor dijo, si no piensas bíblicamente, entonces no vivirás bíblicamente. Lo cual actúes según el mundo. Y sí, el mundo es fornicario, el mundo es adúltero, el mundo es chismoso, el mundo es egoísta, es avaro. Eso hace el mundo. Los cristianos no. Los cristianos somos irreprensibles. Irreprensibles. Por eso actúas
y reaccionas como reaccionas. La pregunta es, ¿en realidad estás viviendo según la sana doctrina? ¿O has rechazado a Dios? ¿Será capaz que en un templo, en una reunión de cristianos, exista gente que no conozca a Cristo? ¿Quién realmente te está dominando? Porque el espíritu es amor, paz, gozo, benignidad. Pero de la carne, ¿qué es? Fornicación, maledicencia. ¿Quién realmente te está dominando? Segundo, la escritura es útil. Yo cuando la escribí, yo pensaba, qué extraño decir esto en una iglesia. Decir que la escritura es útil. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben. La escritura es útil. Es extraño decir esto en un púlpito, cuando ya deberías saber que la escritura es útil. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La escritura es útil. El creyente debe estar equipado, enteramente preparado para todo aspecto de la vida. Todo. Tercero, el verdadero desarrollo, crecimiento y edificación de la iglesia se ve cuando los miembros pueden explicar la escritura a otros. Ahí se ve. No se ve en la cantidad, no se ve en los años, no se ve en cuán bonito cantas, no se ve ahí. Se ve cuando tú explicas a otro el evangelio. Ahí se ve el desarrollo, ahí se ve el crecimiento, ahí se ve la edificación. Dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El sentido de la predicación, hermanos, de la examinación de la escritura, el que yo esté parado aquí, no es para que usted cumpla con un domingo más. El sentido es que usted vaya a casa, examine por sí mismo, sea transformado y se prepare para explicar y enseñar a otros. Ese es el sentido de la predicación. Esta es la visión de nuestra iglesia, visión y propósito de nuestra iglesia, específicamente de nuestra congregación. De hecho está ahí, no sé si lo han leído. Formar discípulos apasionados de Cristo que vivan esta vida a la luz de la eternidad y que esos discípulos hagan más discípulos para Cristo. Esa es nuestra misión. Usted que conoció a Cristo, que conoce la verdad, prepárese, váyase a su casa, transfórmese y prepárese para explicar a otros. Ese es el sentido. Esta es la misión para usted. Examine la escritura, santifíquese y enseñe a otros.